Juan, qué serie vamos a tocar esta semana? Bueno, esta semana vamos a trabajar vivir la soledad. Vivir la soledad. Y creo que es un tema interesante, actual. Con mucha frecuencia se escucha hablar sobre la soledad. Con mucha frecuencia hay muchos enredos sobre la soledad. Vamos a tratar de poner un poquito de orden y de discernir. Juan, ¿estamos listos entonces para el primer capítulo? Claro que sí, Fede. Bueno, pues como siempre quiero empezar con una pequeña lectura de la Biblia. Voy a irme al libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y vamos aquí a mirar en Juan 14, 16 al 18. Fíjate lo que dice acá tan hermoso. Jesús está hablándole a sus discípulos, está consolándolos porque ha anunciado su partida. Y entonces dice acá algo así de lindo y de contundente. Dice, le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. El consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Y ese es digamos, la inmensa promesa de Jesús, es que está siempre con nosotros, que nos acompaña, que su espíritu permanece aquí con nosotros. Y este espíritu nos anima a la verdad, nos anima a la fe, nos anima a buscar en medio del mundo las diversas posibilidades que el Señor abre a cada uno de nosotros. Y eso es muy importante para tenerlo en cuenta, porque entonces no estamos solos, realmente no estamos solos. Pero en circunstancias y en momentos, y como lo decíamos al comienzo, todo ser humano ha tenido una noción de soledad, ha pasado por la soledad. Y anunciarlo y decirlo, pues es muy interesante para que podamos precisar entonces qué es la soledad y cómo hay vivencias diferentes de la soledad, por supuesto. Entonces vamos a empezar por aclarar que la soledad tiene dos presentaciones, viene de dos maneras, como un estado y como un sentimiento. Lo más normal, lo más frecuente, lo más usual es la sensación de soledad. Cuando yo digo me siento solo, me sentí abandonado, me sentí dejado, me sentí huérfano, me sentí ese sentimiento, la soledad, bajo una noción de sentimiento que, para poderlo explicar un poco mejor, el sentimiento es una emoción elaborada. Una emoción viene a mi vida, la emoción puede ser de ira, de vergüenza, puede ser de impaciencia, etcétera, y acompañarse de ese sentimiento, la emoción acompañada de ese sentimiento de soledad. ¿Listo? Así es. Pero también la soledad es un estado, y al ser un estado, tiene que ver con el hecho de que nace en nuestra mente, pero acuérdate que la mente no es solo el cerebro, sino que la mente implica el cuerpo también. Y, por supuesto, al nacer allí nos conduce a una noción de soledad que nos hace a veces pasar por una serie de pensamientos, de emociones o sentimientos y de acciones que determinan lo que es la soledad. Entonces, una cosa es estar solo y otra cosa es ser solitario. Son dos cosas diferentes. Soy una persona solitaria diferente a estoy solo. Es completamente distinto. Es distinto estar solo a sentirse solo, por ejemplo. Es diferente porque estamos hablando o del estado o del sentimiento. Entonces, para que lo podamos como poner en perspectiva con argumentación, pues podemos decir entonces que la soledad puede nacer, esa soledad de sentimiento, de me siento solo, no encuentro con nadie con quien hablar o con quien acompañarme, etcétera, etcétera. El sentimiento, pues nos lleva a que podamos como determinar como una serie de factores para identificar. Entonces, por ejemplo, falta momentos específicos de calidad y de intimidad con otras personas. Porque es que la noción de amistad o la noción de compañerismo o la noción de estar con otras personas conlleva
esa calidad que tiene que ver con la calidez del momento, con la calidez de la relación y el vínculo, y tiene que ver además con la intimidad, es decir, los diversos grados de intimidad que existen, hace que Sí. un ser humano deje de sentirse solo. Entonces, a veces Ajá. yo no sé vivir ni la calidad ni la intimidad, y eso entonces me lleva a sentirme solo, ¿no? A padecer de esa soledad de sentimiento. Entonces, puede haber personas a veces que tienen muchos amigos o están rodeados de muchas personas, pero sus relaciones no son de calidad, no son cálidas. Y aquí es importante aclarar la palabra calidez. Calidez tiene que ver en la vida del ser humano con una noción de cercanía, de comodidad. Cuando hablamos de calidez estamos hablando de comodidad, de yo no tener que ser quien no soy, de no tener que aparentar cosas, de no tener que fingir o de no tener que esforzarme para caerle bien a los demás. Y entonces déjame decirte algo que hoy hemos descubierto en las diversas investigaciones con los más jovencitos, aquellos que se han iniciado en la vida social con estas redes y estos aparatos, pues carecen de intimidad y calidez, porque los aparatos no dan noción de intimidad y de calidez. Esto es solamente y solo se produce a partir de lo humano, a partir de la relación cara a cara, por decirlo de alguna manera. Tú puedes inclusive tener intimidad y calidez en diversos niveles, participando en un equipo deportivo o formando parte de un grupo de teatro, de danza o de un club de amigos. Se establecen vínculos de calidad y de intimidad. Pero cuando estos vínculos no son ni de calidad, no son de comodidad, no son de ser yo mismo, no tener que fingir, y me encuentro entonces en un grado de intimidad donde veo que los demás tampoco tienen que hacer esos esfuerzos, sino que son ellos mismos. Cuando eso se produce, ahí entonces dejamos de sentirnos solos. Ahí estamos acompañados. Y eso es bien clave porque en la vida hay que trabajar mucho iba a decir las redes sociales, que ya no se debe emplear ese término porque me referiría a aparatos, sino los vínculos sociales. ¿Ves? Yo tengo que trabajarlos de una manera específica. No todo el mundo puede ser mi amigo, ni todo el mundo puede reportarme calidad e intimidad, pero sí debo buscar afanosamente, trabajar y elaborar vínculos con otras personas donde pueda encontrar este tipo de cosas, porque allí es donde tú puedes ser tú y puedes lograr entonces profundizar en ese vínculo de manera bien importante. Por ejemplo, en las parejas, Fede, en los estudios de pareja, los estudios de matrimonios, por ejemplo, hemos encontrado que a veces hay etapas de la vida donde dejamos de sentir calidad e intimidad. Y eso entonces ya es serio porque lleva a la persona a sentirse sola, aunque esté en la vida de pareja, aunque esté en la vida de matrimonio. Entonces la vida de pareja y de matrimonio por sí misma no deriva en acompañamiento, sino que muchas veces, al no trabajarlo, al no profundizarlo, nos lleva más bien a la soledad como sentimiento, Entonces, muy importante esta sensación. Ahora, fíjate esto tan importante. También, al no tener contacto social, cuando no tenemos los vínculos ni las relaciones con otras personas, puede suceder que por momentos, de manera, digamos, extraordinaria, perdamos esa sensación de calidez y de intimidad. Por ejemplo, cuando te cambias de ciudad. Por ejemplo, cuando cambias de trabajo. Los grandes cambios en la vida del ser humano le provocan que inmediatamente empiece a sentirse solo porque está dejando de lado los lazos y los vínculos que le son familiares y que le son usuales. Entonces, es normal pasar por una pequeña etapa, ¿no?, de soledad, donde se siente soledad, soledad. También la presión, la tensión, el estrés, a veces nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos y a no trabajar el vínculo con las personas, y nos lleva entonces a sentimientos de soledad que son normales hasta cierto punto. Es decir, cuando digo hasta cierto punto es porque esto debe pasar muy rápido, o sea, en el tiempo, no debe ser algo prolongado, sino muy breve, y te obliga, te lleva a que responsablemente entonces empieces a elaborar esos vínculos y a trabajarlos. O sea,
No vale en la vida decir me siento solo y no hacer nada para salir de allí, Así y no es. hacer nada para acercarse a las personas, y no hacer nada para entonces establecer esos vínculos que tanto necesitamos. También se ve este sentimiento de soledad en el duelo, en un duelo, duelo por pérdida, pérdida de una persona, pérdida de algo significativo o importante en nuestra vida, pues nos lleva también a generar una carencia, una inapetencia, el deseo de no tener relación con las personas y a cerrarnos un poco en nosotros mismos, lo cual entonces conlleva justamente ese deterioro de la relación con otros, a sentirnos solos, a sentirnos solos. Y de igual manera, y fíjate que hemos encontrado en los estudios que hay personas a las cuales la cercanía, la relación con otros, les produce cierto tipo de ansiedad, ¿no? Entonces se les dificulta por personalidad, por temperamento, por formas de ser. Por ejemplo, en investigaciones con personas altamente inteligentes que desarrollan un sentido de la vida basado en su intelectualidad, etcétera, etcétera, les cuesta mucho trabajo establecer relaciones sociales cálidas y cercanas. Pues ese tipo de anomalía, digamos, en la relación con otros, pues lleva a que se desarrolle una especie de miedo a la relación social, ¿no? Un miedo como que yo no soy capaz, yo no puedo, no soy capaz de establecerlo, no doy la talla de los grupos a los que intento acercarme, me cuesta mucho trabajo, y entonces se deja la relación social a un lado, se prefiere trabajar otro tipo de cosas como el intelecto o lo físico, etcétera, etcétera, y se deteriora mucho la relación con otras personas y se cae entonces igualmente en sentimientos de soledad. Esta última clasificación, este miedo a la relación social, lo hemos visto también creciendo en las personas que han establecido la mayoría de sus relaciones a través de las redes sociales, de las plataformas. Cuando ya están en vivo, en la relación con otros, les cuesta, no tienen las habilidades y les cuesta mucho trabajo y les da mucha ansiedad tener que estar hablando con una persona o con personas de carne y hueso y no a través de una pantalla, donde además pueden escoger muchas cosas y hacer muchas opciones para no ser ellos mismos. Ahí entonces es donde nace un problema serio con la parte de la soledad. Pero fíjate que el título que hemos escogido para esta serie es Vivir la soledad, porque lo que queremos es manifestar que la soledad es normal, que puede pasar por estos aspectos que hemos acabado de describir, pero parte de la vida. Indudablemente es parte de la noción humana, del paquete humano. O sea, los seres humanos venimos con momentos en donde nos sentimos solos. Ok, eso no es anómalo, ni es raro, ni amerita el psicólogo, ni nada de esas cosas. Pasamos por allí. Como lo dijimos antes, los cambios, las alteraciones, las modificaciones, las tensiones nos pueden producir ese sentimiento de soledad. Ahora, ¿cuándo esto es anómalo? Cuando la soledad se convierte en algo crónico, es decir, continuo y permanente, cuando yo ya no quiero, no deseo, y llega un momento en que ya no sé cómo salir de allí, allí sí entonces nos encontramos con un problema de comportamiento que nos obliga a tener que trabajarlo, a inspeccionarlo, a revisarlo en lo profundo de nosotros para poder entonces encontrar una mirada distinta frente a lo que estamos viviendo y lo que estamos sufriendo en un momento dado. Entonces, claro, por supuesto, esa sería la soledad desde el punto de vista de un sentimiento, ¿cierto? Sí, pero dijimos que es. la soledad también es un estado. Es un estado. Es un estado, ¿cierto? Y es un estado que tiene que ver con lo afectivo, lo emocional, que tiene que ver con nuestra condición mental. Nuestra entonces, alma. por ejemplo, hay una clasificación bien interesante, la soledad existencial. La soledad existencial, ¿cierto? Tiene que ver con el hecho de realmente sabernos solos, no sentirnos, sino no logro establecer contacto con nadie, nadie establece contacto conmigo, me meto en mí mismo y quedo completamente salido de cualquier posibilidad de que alguien se comunique humanamente conmigo y de yo comunicarme humanamente con alguien. Esa soledad es la que llamamos soledad existencial. Y Dios en la palabra, en la Biblia, en Génesis,
lanza una frase muy hermosa cuando dice que no es bueno que el ser humano esté solo. Esté solo. No es bueno, ¿no? No forma parte de su bondad. Es decir, todo ser humano necesita establecer una relación con alguien, no con cualquiera, sino con alguien a quien consideramos especial y con quien trabajamos una relación especial de cercanía, una relación profunda de cercanía. Esta soledad es la soledad, por supuesto, existencial, que es la soledad más profunda y que es visible en ciertas alteraciones, ¿no? En cierto tipo de neurosis, en cierto tipo de problemas ya mentales, depresivos, grandes, en donde caemos allí, en estancias de depresión, por ejemplo, en estancias puede pasar en estancias de demasiada presión, ¿no? Que ya caemos allí y allí quedamos y la ansiedad nos lleva a aislarnos de las personas. Entonces, lo que nos encontramos es que como Estado, pues una de las primeras formas a la que hay que ponerle mucha atención es esa soledad existencial. Pero no es la única. Hay otra clasificación dentro de la soledad como estado y es la soledad emocional, o sea, básicamente emocional. Y esta la encontramos cuando, por ejemplo, no estoy al lado de mi pareja y la necesito tanto que me siento absolutamente abandonado. Está muy acompañada de esta sensación de abandono. Cuando no estamos al lado de un hijo, cuando estamos experimentando, por ejemplo, que no podemos acercarnos a los seres humanos a otros seres humanos y poder expresar nuestros sentimientos y poder ser nosotros. Entonces, allí cuando no nos sentimos comprendidos, no nos sentimos cercanos, entendidos, y esto está muy presente también en esos problemas que a veces surgen en la vida, como la depresión. Esta es la típica soledad del depresivo, es una soledad emocional como tal, y lo lleva a hacerse a un lado y a que cada vez más esté más metido en sí mismo, lo que llamamos un ensimismamiento, y a perder de vista la posibilidad de comunicarse y de relacionarse con otros. Y entonces ya ni siquiera nacen los deseos de acercamiento a otras personas, ni siquiera se trabaja la posibilidad de acercarse y se queda en un estado real de soledad, donde recordamos otra vez las palabras, aquellas que dicen que no es bueno que el ser humano esté solo, no es para nada bueno en ningún sentido. Ahora, fíjate, hay una soledad que es positiva. ¿Cómo una soledad que es positiva? Sí, cuando la elegimos. Cuando, por ejemplo, deseamos estar lejos del mundo y su ruido, como dicen por ahí. Cuando deseamos meditar, orar. Sí, queremos estar solos con nosotros mismos. Cuando queremos estar con nosotros en medio de la naturaleza o aislados, etcétera, etcétera. Esta soledad es muy positiva porque, entre otras cosas, hoy muy estudiada nos ha demostrado que es una soledad que a los artistas, a los escritores, a las personas que viven haciendo inventos, que tienen que desarrollar cosas, les sirven estos momentos de lejanía, de alejarse, para poder contemplar ahora sí en un panorama más grande lo que deben trabajar o los pequeños asuntos que deben tratar, ¿cierto? Y como una soledad reparadora desde el punto de vista, por ejemplo, de cuando hemos tenido grandes crisis, hemos estado sometidos a grandes presiones, a estrés gigantesco, etcétera, etcétera, se recomienda como parte del tratamiento que la persona pueda estar sola por un tiempo. Ese aislamiento no es impuesto, sino que le ayuda como a mirar su vida en detalle, en una distancia propia, que le ayuda como a poder tener el ahondamiento en sus asuntos que de resto en medio del fragor de lo diario, de las cosas, de la otra gente, será imposible poder hacerlo y poder tener como esa mirada que es sanadora. Entonces esta soledad, que es una soledad por supuesto positiva, nos ayuda, nos afirma y es provocada por nosotros mismos. Es más que el estado, más que el sentimiento, yo me aíslo y vuelvo de nuevo cuando yo quiera o cuando se determine un tratamiento o qué sé yo, y nos ayuda el Señor. Ese tipo de soledad, Juan, la necesitamos todos. En algún momento
es muy bueno Claro. apartarse de todo y pensar, bueno, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? Pues ver la vida desde otra perspectiva, ¿no? Es un gran consejo en la vida hacer esto que quizás Mm, a veces no lo, el nombre que se emplea para esto, que es un retiro, a veces es como mal visto porque parece que tuviera como una connotación, digamos, religiosa o por allá como de un colegio, de la mm, escuela, etcétera. Pero esos retiros son muy buenos y nos muy, ayudan a mirar desde una novedad, perdón por lo que así voy a decir es. que va a sonar raro, ¿no? Una novedad nueva, la soledad y saber que nos estamos mirando a nosotros mismos y Así estamos es. replanteando cosas que nos sirven para descansar, para hacer un No. refresh, para replantearnos en la vida y que es tan Ujú. importante porque tiene que ver con nuestra salud, con nuestra propia salud. Sí, Entonces señor. fíjate que una cosa es la soledad transitoria, en la que hay un sentimiento y yo puedo volver, otra cosa es la soledad crónica, en la que me quedo enredado en el Ujú. sentimiento y no puedo volver. Sí, señor. Otra cosa diferentísima es la soledad existencial, que es un pozo en el que voy cayendo poco a Ujú. poco y cada vez me cuesta más trabajo salir de allí y voy perdiendo las nociones sociales más básicas para poder restablecer los vínculos. Y otra cosa es una soledad que se emplea de manera positiva para poder hacer balance de la propia vida, para cortar quizás con una forma de vida o para poder Ujú. pensar sobre esa forma de vida de una nueva manera. Entonces, Así en es. cualquiera de los escenarios se vuelve muy importante tener un pensamiento y sobre todo una ruta aquí que es muy clave y es la de poder comprender que necesitamos trabajar la soledad. Mm, O así sea, es. aceptarla ya es una forma Fundamental. de trabajarla, ¿cierto? Pero entender si estamos en una soledad que hemos escogido, si estamos en una soledad que nos han impuesto, porque puede Ujú. pasar, si estamos en una soledad que es crónica, si estamos en una soledad que es reparadora o estamos en una soledad que más Mm, bien destruye por dentro las posibilidades de vincularnos con otros, eso nos lleva a rutas diferentísimas para poder sí. entonces asimilar la soledad y poderla trabajar y que nos ayude a sanar cosas, porque la soledad siempre será un mensaje en nuestra vida Mm, que nos dirá, mensaje, soledad eh, positiva, nos dirá, es importante en este momento estar es importante. solos, Mm, ¿cierto? Pero en otros sí. momentos nos dirá, es gravísimo que estés solo, Mm, es gravísimo que estés solo. Y la misma no soledad se puedo. pronuncia al respecto, ¿no? Nos traerá a nuestra vida la alarma de, no, 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 si te desconectas, va a ser más difícil que vuelvas Difícil. a Salir. reconectar, a establecer vínculo Ujú. y a estar con otras personas de una manera positiva y profunda y cálida, que es lo que necesitamos. Entonces, digamos que para poder entender de a grosso modo lo que hoy hemos dicho es que la soledad forma parte de la vida humana. Sí, Sobre eso señor. no hay ninguna duda. Mm, ¿Que todos hemos tenido episodios de soledad? Sí, claro que sí. Ahora, el tipo de soledad que vivimos es lo que nos lleva a rutas diferentes y a aceptaciones distintas o no de la mm, soledad en la que estamos. Cuando nosotros estamos en esa soledad existencial profunda, es cuando podemos recordar que el Espíritu de Dios está con nosotros. Es amén. una Mm, promesa del Señor. Y si está con mm, nosotros ya no estamos tan solos como creíamos. No mhm. estamos abandonados, porque es que la soledad existencial trae amarrado a su lado un sentimiento que sí es peligroso y que es nocivo, el Nadie, abandono, es sentirnos abandonados por los otros. nadie me quiere, nadie me habla, nadie me piensa en mí. Entonces fácilmente puedo llegar a elaborar lo que llamamos unas profecías autorrealizadoras, es decir, nadie me quiere, yo no le hablo a nadie porque nadie me Mm, quiere, pero si mm, ves, nadie me habla porque como nadie me quiere, entonces imagínate el enredo, la auto, argumentación termina por auto, enredarte y termina por sí. aislarte. Te Sí, autoaislaste. sí, horrible. O haces profecías autorrealizadoras acerca de que yo no merezco estar en este grupo, es de un nivel Mm, mayor al mío, o es más profundo, son más inteligentes, entonces no me expreso, no hablo, no participo, no digo mm, nada, y a fin de cuentas, pues una persona que no participa y que no dice nada y que no está allí, pues la gente no le habla
no se refieren, lo van aislando y termina por confirmarse la hipótesis inicial acerca de que yo no valgo la pena, y entonces eso me lleva a otro tipo de sentimientos que son más complicados. Ese tipo de soledad es la característica soledad de la depresión y de la ansiedad. Nadie entiende mi ansiedad, nadie entiende mi afán, nadie entiende la presión bajo la que estoy, y termino por confirmarlo en la realidad. Sí. Así que entonces la soledad, como veníamos diciendo, es algo normal para el ser humano. O sea, todo ser humano en este mundo pasamos por ahí, por episodio de soledad. Lo que es importante es entender la ruta, que el tipo de soledad, para poder entender la ruta que debes seguir, ¿no? La ruta de la soledad existencial es seria, es muy seria, porque te está anunciando, trae un mensaje de que ahí amarradito viene el sentimiento de abandono, ¿no? Y el abandono, saberse abandonado, es quizás una de las nociones más difíciles de reparar en la profundidad de un ser humano. No es que no se pueda, pero es exigente, es trabajoso, es fatigante. Ahora, saber que mi soledad puede estar debida a que no he sabido establecer buenas relaciones con otros, a que no he sabido trabajar la calidez y la intimidad, a que quizás he sido demasiado superficial en esto y entonces me junto con personas que no deparan esa calidez y esa intimidad, pues eso me va a conducir entonces en la vida a estar siempre vinculándome con personas que no son las debidas, no son las que deben estar en el marco de mi vida. Entonces tengo que ser un poco más exigente y buscar personas que de verdad puedan deparar en mi vida esa profundidad, esa intimidad, que es lo importante. Sí. Mañana hablaré muchísimo más en detalle de esto, pero se vuelve muy importante entender que esa ruta te lleva a otro lado, a otra parte, que exige un trabajo de parte tuya. Hay que hacer algo frente a esa soledad. O, por último, encontrar que hay momentos en que la soledad es una necesidad. Positiva. Así es. Es la soledad que llamamos positiva. Y entonces hay que hacer lo posible para poder satisfacer esa necesidad. Ahora, no se trata de estar solo por estar solo, sino con un propósito, con un sentido que te ayuda a que ese espacio de tiempo, pero también ese espacio físico sea aprovechable desde todo punto de vista. Así es. En ese tiempo reorganizamos nuestra vida y comenzamos una nueva etapa. Juan, qué privilegio siempre compartir contigo. Gracias por este tiempo. Gracias a toda la gente que se ha conectado con nosotros. Puedes compartir este live con todos tus contactos, con toda tu gente. Así podemos entender muchos que hay diferentes tipos de soledades y hay una soledad positiva que es muy, muy buena para nosotros. Juan, gracias. Gracias a ti, gracias a todos los que nos siguieron. Por supuesto, siempre súper agradecidos de que además usen los videos, porque para eso son. Así es. Nos vemos mañana. No se olviden todos que nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Esta semana vamos a estar de lunes a miércoles compartiendo esta serie maravillosa, Vivir la Soledad. Juan, nos vemos mañana. Claro que sí, Fede. Mañana, Dios mediante, aquí estamos y aquí seguimos. Nunca se olviden que los queremos, los amamos y los bendecimos. Hasta mañana. Chao, Fede. Que estés muy bien.